Pensé sobre qué es lo que quería comentar ante ustedes cuando Rosenthal me invitó a venir aquí a hablar con ustedes y seguía pensando sobre la idea de que, vaya, lo mucho que han cambiado las cosas y de qué puedo hablar, cómo puedo ponerlo, todas las cosas que han cambiado durante, digamos, el último año y medio o dos. Y pensé que quizá podría hablar de los cambios mejor. Y eso es lo que quería hacer, hablar sobre los cambios en el mundo digital de CNN y de la industria en general. Y quiero mencionar un par de temas. Han sido tres los cambios que han ocurrido últimamente y que hemos visto en CNN y en otras partes de la industria. Una, pues todo es ahora cosa que tiene que ver con Trump. Si pudiéramos tratar de hacer a un lado las cosas que no tienen que tienen que ver con Trump y pensar en las cosas que han ocurrido durante el último año y medio o dos, podemos pensar en el movimiento de Me Too, de Yo también, eh, notas sobre la violencia y actos de terrorismo, incluyendo la masacre en Las Vegas. Pensamos de los tres huracanes que tuvimos por acá, la crisis de los refugiados, cambios climatológicos. Parece que el ciclo de noticias se ha acelerado de manera explosiva en los últimos, digamos, año y medio o dos. Y por supuesto tomamos también en cuenta todas las cosas que están pasando en la Casa Blanca y todo eso. Y pensamos en cuanto a la confusión que existe en la industria actualmente, todas las cosas que están sucediendo con el llamado duopolio. Christine hablaba sobre que no es una duopolia, sino que es una triopolia. Sí pensamos que Amazon también. El modelo de publicidad para en línea ha sido algo alocadísimo y ha representado un desafío desde el principio. O sea, eso no es algo nuevo, pero como que tenemos la sensación de que los desafíos están a un nivel más elevado. A lo que me refiero es que están pasando muchas cosas, muchas fuerzas en juego. Y eso me hizo pensar en 9 cosas, una lista de 9 cosas, y tendré que mencionarlas muy rápidamente porque quiero también hablar con Kathleen, porque me encanta ella y sus presentaciones. Uno de los grandes cambios, que ha sido algo muy ameno, es volver a los fundamentos del periodismo. ¿Qué significa? ¿Cómo damos cobertura a las notas de actualidad? ¿Cómo podemos hacer proyectos de investigación? ¿Qué estamos investigando? ¿Qué tipo de personas necesitan ser los que estudian esto? ¿Qué tipos de peritos necesitamos consultar? ¿Cómo decir lo que es cierto y lo que es falso? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo podemos checar la realidad de las cosas? ¿Cómo vamos en cuanto a si estamos haciendo un buen trabajo cuando cometemos un error? Si necesitamos cambiar algo, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo le avisamos al público? Muchas de esas cosas que acabo de mencionar son cosas de las que podríamos haber hablado en una versión de el ISOJ en los 80, 70, 60, pero son definitivamente cosas que tienen una importancia fundamental. Y pues eso es algo, todos los días, ¿verdad? Vemos esto. La gente dice cosas como necesitamos adherirnos a la verdad de una manera muy rigurosa. Esas son las palabras que usamos ahora en las salas de redacción. Volvemos a lo básico. El segundo cambio es que durante los últimos 2 años, teniendo en cuenta todas estas fuerzas, tenemos que cristalizar nuestra propuesta periodística. El video es algo que es parte del ADN de CNN, es lo que siempre fuimos desde el principio. También las noticias de actualidad, las 24/7, ¿verdad? Eh, y también en estar presentes en cualquier parte del mundo. Y una vez más, hablamos de estas cosas en nuestras reuniones de selección de noticias, en nuestras conversaciones cotidianas, en todas nuestras conversaciones. Todos los días tratamos de pensar en esas cosas, en todas las cosas que hacemos que tienen que ver con el periodismo o cuestiones que tienen que ver con el comercio del periodismo y todo eso. Otro gran cambio que hemos visto en CNN Digital durante los últimos, digamos, año o dos es que necesitamos, ¿verdad?, pensar
en cosas más bien existenciales. Nosotros, como periodistas, estamos en una burbuja. ¿Qué significa eso para nosotros como individuos? ¿Qué podemos hacer para salirnos de esta introspección? Cuando decimos que algo es una mentira, ¿le podemos decir que es una mentira? ¿Y le decimos que es un mentiroso? ¿Podemos usar la palabra noticias falsas o no? ¿O estamos reforzando esa idea al usar esas palabras? ¿Estamos siendo lo suficientemente transparentes con lo que solamente son noticias? O sea, te estamos diciendo solo los hechos en contraposición cuando hacemos un análisis y expresamos nuestra opinión o nuestra experiencia. ¿Entiende nuestros lectores la diferencia? Y en un tiempo como el tiempo actual, cuando nos enfocamos tanto en Trump y la política, y con todo derecho, en CNN y en manera colectiva para las editoriales del mundo, ¿cuáles son las cosas que se nos están olvidando? Porque necesitamos ver ampliamente, eso es parte de nuestro trabajo y no enfocarnos tanto en una sola cosa. Esa es una lámina que muestro en algunas charlas que he dado antes. Esa es la llamada tabla de las burbujas, de nuestras burbujas, porque hay que pensar en cuál es nuestra colocación ante el público. En este círculo de afuera es, son plataformas que van surgiendo y cosas como Apple News, Amazon, y luego en el siguiente círculo aplicaciones sociales y de mensajeo, ¿verdad? Antes teníamos Snapchat aquí, ya no tenemos Snapchat, quitamos la burbuja de Snapchat de aquí. Y luego las siguientes plataformas de video como Roku, etcétera. Y luego acá en rojo es el latente corazón, el núcleo de nuestras plataformas de operaciones. Y antes usaba esta lámina para como ilustrar el boom, todas las cosas de las que hemos estado hablando, de que necesitamos ir a donde está nuestro público. Y eso es cierto, sigue siendo cierto. Pero algo interesante es que durante el último año o menos, esta tabla ahora representa algo. Este núcleo, el corazón que vemos aquí en rojo, eso es lo que podemos controlar. Y por eso nuestros lectores, nuestro público acude con nosotros, es nuestra marca. Aquí es donde generamos los mayores ingresos y esa es la manera en la que controlamos nuestro destino. No se trata solamente de estar en todas partes, en cualquier plataforma que puedas estar, en todo formato, presente en todas partes, sino que se trata de asegurarte de que puedas tener un núcleo fuerte y sólido. Y el punto 5, que va como solapado, pienso que hace como un año o dos, la palabra de sitio o destino se decía de una manera peyorativo, ¿verdad? Como quiero ser un sitio de destino, vaya, qué cursi, ¿verdad? Pero eso es algo medio equivocado. Si tú eres un sitio que se convierte en el destino de una persona, es algo bueno. ¿Cuáles son los sitios destino de ahora? Facebook, ¿verdad? Ese es uno de los sitios noticiosos, ¿verdad? En sitio móvil o en desktop, ¿verdad? Y eso es el que seas un sitio que es destino para la gente, eso demuestra que la gente confía, la gente quiere ir a ver ahí. No debemos pensar en esta palabra de sitio, destino, como algo anticuado, no, sino que es algo que representa mucho valor e importancia. Otro punto del que hablamos Kathleen y yo un poquito es, yo soy una persona chapada a la antigua, pero he estado trabajando en este campo desde como la mitad de la década de los 90 y cuando trabajaba con el New York Times estábamos como separados. Los que trabajaban en Internet los tenían en otro lugar, en una parte de Times Square, y los de comunicación, la comunicación no era muy buena entre redacción y los de Internet, ¿verdad? Nadie sabía el número de teléfono que tenías que llamar para preguntarles algo a los de Internet. Y con el tiempo comenzamos a hablar sobre la integración de la versión impresa y la versión en Internet, ¿verdad? Eh, y la integración, ¿verdad? Era, no era algo que te daba una muy buena sensación.
el resultado que siempre veías es que los expertos digitales perderían su autonomía, su capacidad de tomar decisiones y que iban a perder esa capacidad en favor de personas que no eran expertos digitales, ¿verdad? ¿Recuerdan que en aquellos tiempos que... eh, así que todo ese argumento parece que se desapareció, que se acabó, y para mí, en mi experiencia, será cosa de hace 5 o 6 años. Pero en CNN, si algunos de ustedes estuvieran presentes en las llamadas que hacemos, o si participaran en nuestras reuniones matutinas, verían que está representado todas nuestras plataformas. Comenzamos a hablar sobre cuáles son las notas del día. ¿Qué necesitamos decir sobre el tema de Comey? Y hay que asegurarnos de que tengamos una nota en la que se hable sobre 9, 11, 12 mil de las revelaciones más importantes de su libro. También estamos a hablar sobre Comey y sus antecedentes, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Ahora trae de la cola a Trump, pero también traía a Clinton, al senador, cuando era senadora, también hace varios años. Es algo que él hace. Y hay que comenzar con la nota, y de esa nota sacas la idea de, bueno, ¿qué significa esto? Vamos a hacer la nota de este tipo en texto, la nota la vamos a hacer de esta otra manera en Instagram, la vamos a hacer de este modo para Facebook y una variedad de diferentes maneras en Facebook. La vamos a hacer de esta nota o por medio de gráficos o un video corto en una plataforma para mandarlo a la televisión, y vamos a invitar a un invitado para que Anderson, el hable con él durante el programa de televisión en la noche. Y es la integración. Hablas de cuál es la nota y cómo la enfocamos y de las diferentes maneras en las que tenemos que hacerla. Eh, Quizá recuerden hace varias semanas que hubo, bueno, hay otros ejemplos de la manera en la que nos reunimos, una red de personas que se reúnen para ver cuáles son las diferentes maneras en las que debemos dar cobertura a una noticia en diferentes plataformas. Punto 7. Ya se ha mencionado esto hoy. Hay como una hermandad competitiva que está ocurriendo actualmente, y hay competitividad entre las organizaciones, las diferentes noticiosas, las editoriales, y es algo saludable. Y yo quiero ganarle al New York Times en cuanto a las visitas en línea cada semana. Y esa competitividad es muy buena porque nos obliga a pensar en qué podemos ofrecer a nuestras personas que nos visitan. Eso es bueno, la competitividad entre las editoriales. Pero creo que lo que estoy viendo es que cada vez más y más, especialmente en todas las cosas que tienen que ver con Trump, como que estamos siendo, ¿verdad? Refritos, ¿verdad? De lo que si veo que alguien más tiene una exclusiva y luego citamos la nota de ellos, es como si nos estuviéramos haciendo equipo en una manera muy diferente. Y pienso que es algo muy bonito, porque también nos enfrentamos a los mismos desafíos en muchos casos en toda la industria, con los modelos de publicidad, con la llamada... y pienso que hay una sensación como de hermandad, porque todos estamos trabajando con la misma intención. Y pienso que es algo bueno. Dos cosas que son primero, ¿verdad? Lo principal, eh, la historia a contar, y pienso que siempre ha sido así, pero son dos cosas que tienen el número uno por igual. La noticia, cómo la vamos a obtener, cómo la vamos a exponer y cuál es la audiencia, cuál es el público a quien estamos dando servicio con esa noticia. Y estamos volviendo a los fundamentos, ¿verdad? ¿Cuál es la noticia y a quién está dando servicio? No solamente hay que dar cobertura, por ejemplo, al libro de Comey, sino que hay que pensar en quién es nuestro público. Ahora llego al punto 9. Hay que tener en cuenta cómo y en qué manera contratamos
cómo y a quién contratamos. Hay que buscar a personal que tiene esos conocimientos fundamentales, porque no son cosas anticuadas, son cosas siempre nuevas, gente que sepa cómo reportar, cómo redactar, cómo editar, hacerlo con rapidez y gente que entiende muchas cosas sobre el video, gente que quizá es experto en alguna plataforma, en verdad entienden, digamos, Snapchat, que en verdad entienden alguna otra plataforma, hay gente que en verdad entiende la crisis de los refugiados a profundidad porque trabajaron en ese campo en otra parte, gente que tiene una intensa sensación de curiosidad, que saben cómo exponer las cosas, saben cómo hacer las preguntas indicadas. Trabajo muy de cerca con el director de programación que se llama Mitchell Clayton y me dijo algo el otro día y le dije, que esto es algo muy bueno, porque dijo, estamos en el negocio de los detalles, y lo digo especialmente para los educadores y los alumnos que están aquí presentes, los detalles no son lo que más te cansa de tu trabajo, sino que eso es tu trabajo, el lenguaje correcto, la imagen correcta, la buena redacción en el momento correcto, articulado todo, encaminado todo hacia tu audiencia. Y cuando contratas algo, dice la gente, si te dice el candidato a un puesto, no, a mí no me interesan mucho las noticias de actualidad, pues entonces adiós nos vemos, ¿verdad? Tienes que estar interesado en la noticia que surge en el momento y estar dispuesto a ir a hacer el trabajo que se necesita para exponer la noticia a fondo, en manera detallada y bien redactada. Gracias. Oh, no, nos van a traer sillas. ¿Me oyen todos? Gracias. ¿Con agua y todo? Esta conversación sería mucho mejor con un vino australiano. Bueno, tomé apuntes de lo que dijiste y no voy a seguir ningún orden en particular, pero la número 6, la integración, que es una pista falsa, dijiste. Todas las noticias se combinan, sus operaciones digitales bajo una sola persona, bajo un solo escritorio, o sea, como el que los juntan todas las cosas digitales bajo una sola persona. ¿Podrías decir un poco más sobre lo que viste que comenzó a suceder cuando la integración era el estándar de la sala de redacción? No es que sea algo que no esté sucediendo, sigue sucediendo, solo que su significado ha cambiado. Ya no es lo principal. Digamos, si eres un periodista digital que trabaja en un lugar que no es estrictamente digital, siempre se siente como que tienes que hablar de este tema. Piensa, cuando tú y yo estábamos en el New York Times, éramos muy jóvenes y éramos más jóvenes en aquel entonces que ahora, pero no hubo muchas veces en las que tú y yo trabajáramos juntas. Teníamos que hacer reuniones de la administración y cosas así, pero el lado del diario impreso y el lado digital no trabajábamos todos los días en el periodismo, en el periodismo. Sí, algo que me llamó la atención es que el experto digital tenían el temor de que perdiera el poder y el control, y no quiero ofender a nadie en New York Times en aquel entonces, pero creo que lo que estás queriendo decir es que el periodista tradicional pensaba como que yo sé cómo se deben de hacer las cosas más que él. O había la sensación de que, ay, qué buen juguetito nos construiste, ahora nos haremos cargo porque entendemos de noticias y todo eso. Y pienso que lo que estás queriendo decir ahora, que en CNN y en otros lugares, es que, bueno, esta persona sabe cómo debemos de operar en esta plataforma. O sea, necesitas hacerlo de todo. Sí, quería hablar sobre ese tema porque en realidad ha habido un cambio de hecho, en mi modo de pensar y también lo comparto con otros colegas. Y vemos que ha sido una evolución muy buena. No se trata solamente de que si conoces cosas del mundo digital. El mundo digital es algo muy amplio. Hay gente que sabe de expertos de plataformas de medios sociales, expertos en diferentes tipos de herramientas y tecnología o fotografía o visualizaciones o lo que sea. Las cosas cambian con gran rapidez.
Hay gente que es muy buena en un campo, en una parte del mundo digital, pero no tanto en otra. Y ha habido un gran crecimiento. El ejemplo que mencionas de que cuando estábamos trabajando en el New York Times, decían, yo entiendo de contratación de personal y cuál es la mejor noticia. Por supuesto que entendían todas esas cosas, pero lo que nos producía nerviosismo era decir que nos iban a... Pensábamos que el periodismo digital quizá perdería, que al llevar la noticia al mundo digital que iba a perder su potencia y eh, te- n- y veo que ahora, y a lo que me refiero es que quizá haya residuos de ese modo de pensar. Creo que hoy en día la mayoría de los periodistas no piensan tanto que soy periodista digital o periodista de impreso o periodista de televisión. Debes ser periodista moderno y para eso necesitas hacer de todo. Algunos estamos chapaditos a la antigua y está bien. Algunos tienen un poquito como dos o tres aptitudes y otros tienen docenas de diferentes aptitudes y está bien. Si estuviéramos en una situación, estamos en una situación en que las cosas son tan amplias que no podemos estarnos con que peleando de que tú contra yo ni nada de eso. Estuve hablando con alguien que está muy arriba y que está presente aquí, o sea, todos ustedes, ¿verdad? Podrían ser. Y me decía que uno de los problemas a los que se enfrenta es cómo fomentar el crecimiento de tus periodistas. Contratas, por ejemplo, a alguien porque es un muy buen videógrafo y lo necesitas para CNN.com y mucha gente ve los videos de CNN. ¿Cómo fomenta su crecimiento dentro de CNN? Mm, Dedicamos mucho tiempo a hablar de esto en nuestras reuniones. Hablamos de esto esta semana. Los periodistas a veces hacemos algo muy raro. Nos enfocamos en el acto muy importante, en el acto cotidiano de cómo vamos a hacer la nota, vamos a cumplir con las métricas, cuál es la respuesta del público, y algunas veces se nos olvidan las cosas que tienen que ver con el personal, el desarrollo de nuestro personal, y lo dejamos como en un rincón. Y eso es algo malísimo. Lo que podemos hacer si están en un puesto de liderazgo, de administración, supervisor, ya sea de una persona que supervises a una persona o mil. Tu función es asegurarte de que las personas que están a tu cuidado participen en su desarrollo profesional. Ese es tu trabajo. Tiene que ser como el 80% de tu trabajo. Estamos hablando de, por ejemplo, en una organización pequeña, ¿a dónde puedes subir? Si tu jefe tiene 33 años y tú tienes 22, pues ya no hay mucho a dónde subir. Eh, eh, pero sí, eso es algo muy importante que hay que tener en mente. Sí, pienso que el desarrollo del personal eh, es una variedad de cosas. Primero, si pusieras una escala, ¿en qué punto están? ¿Son como una estrella que necesita seguir creciendo, creciendo, creciendo? ¿O son alguien que está bien? ¿O quizás alguien que en realidad necesita ayuda? Y necesitas sentarte a desarrollar un plan y si necesita que le ayudes, entonces lo voy a poner con este otro para que le den consejos muy claros en cuanto a los objetivos de su trabajo. Si son uno que está muy bien como una estrella de rock, pues promocionarlo todo lo que puedas, por supuesto, pero también hay que ver las maneras en las que puedes tú fomentar el desarrollo de esa persona y llevándolos a congresos como este para que se expongan a cosas que quizá eh, están fuera de sus experiencias, desafiarlos con proyectos más complicados. Hay que hay que fomentar el desarrollo de tu personal. Y comiencen a pensar en sus preguntas. Yo sé que estarán subiendo cosas aquí a Twitter. Pusieron, a ver, como ¿verdad? No debería tratarse de si eres periodista digital o periodista de prensa. Sí, algo así.
Yo sé que mi acento en español es horrible, pero bueno, como quiera quise leerlo. Otra cosa que dijiste que me interesó mucho, porque yo estoy muy chapada a la antigua. Yo leo al New Yorker en línea, pero también lo recibo impreso. Y hay notas de política y se me pasó la nota de un autor de Polonia que está influenciando no sé qué en el mundo del hip hop. Hicieron una nota también sobre las chinches, pero era muy a fondo, interesantísimo. Y yo me meto y me pongo a leer ese tipo de notas y como que me pierdo en ese mundo y me hace pensar en cuáles son las notas a las que no le estamos prestando atención. Sí, 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 esa nota de las chinches fue muy, muy interesante. Sí, me gustó, aunque era una nota de 7,000 palabras y la leí de punta a punta. Sí, pero después de leer esa nota, bueno, pero mira, eh, de eso se trata. La parte más difícil es hacer algo como la nota de la chinche que mencionas. La parte fácil es decir, no nos olvidaremos de la cobertura del cambio climatológico, seguiremos haciendo notas de eso y deberíamos seguir haciendo. No nos olvidaremos de la crisis de los refugiados, no nos olvidaremos de la crisis de los Rohingya. Estamos dedicados a esas notas. En CNN tenemos periodistas en todas partes del mundo y nos enfocaremos en eso. La nota de la chinche es un poco más difícil. La nota de las chinches, porque tengo yo que tomarme el pulso a mí mismo sobre esto. Una de las cosas que ha cambiado es que no, sin hablar de las noticias de investigación, sin hablar de las noticias de que no haces la nota para salvar vidas, las notas que no son de actualidad en el entorno de, noticias en el que nos encontramos es muy elevado. Ojalá si alguien me hubiera propuesto la nota de las chinches, ojalá la hubiera aprobado. Pero esa es una de esas notas que no tiene nada que ver con el momento en el que vivimos, con el ciclo de noticias actual, con la lista de prioridades o objetivos. Y es difícil que si alguien me propone una nota así, la apruebe. Pero la nota de la chinche era muy interesante y no sé qué responderte. Hay que tener curiosidad periodística y usarla en nuestras salas de reducción. Eh, para no olvidarnos de las otras notas, por qué es importante, por qué es interesante, por qué deberíamos editarla, ¿verdad? Y pues ojalá no nos olvidemos de esas notas de ese tipo. Si tienen alguna pregunta, acérquense al micrófono y si tienen una pregunta, no se enreden mucho, no se vayan por las ramas, hagan la pregunta. Vaya, cuántas instrucciones. No quiere decir que se pongan a dar un discurso de alguna otra cosa. Sí, cuando hacíamos reuniones yo les decía, no se pongan a hablar de otra cosa, y te funcionaba. No, nunca funcionaba. Bueno, la gente de todo el mundo acude a tu sitio para leer y quizás su primer idioma no es inglés. Y yo sé que ustedes editan en muchos idiomas, pero ¿cómo se aseguran de que están capturando o tomando en cuenta la cultura de todos los diferentes lugares a donde llegan? ¿Cómo entras para que la gente que sea, por ejemplo, de Malasia pueda leer la nota y diga, oh, sí, eso me está hablando, sin imponer la cultura estadounidense allá? ¿Piensan en esas cosas? Claro que lo pensamos. Eso es una pregunta muy buena, pero muy difícil de responder, porque parte de mi equipo, por ejemplo, eh, tienen CNN.com y hay que pensar, por ejemplo, si es una nota de fútbol, le decimos fútbol o le decimos soccer, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con cosas hasta así, ¿verdad? Hasta ese nivel llegamos. ¿Con quién estamos hablando? ¿Para quién es esta nota? Y luego Internet, pues con Internet está la nota disponible a todo el mundo. Es muy accesible, disponible para todos, lo cual es muy bueno, pero quizá eh, no le llega a las manos del público al que la querías hacer llegar. Y es muy importante identificar que esa es una nota de CNN Internacional, eso es parte de
nuestra cobertura de fútbol y que quede claro desde el principio. Pero bueno, me estoy metiendo en temas de lingüística. Eh, no sé, pienso que las mejores notas, porque el idioma, si alguien no lee, no entiende el inglés eh, con fluidez, pues es un poco más difícil. Pero pienso que las mejores notas son de un carácter universal y se pueden compartir y se pueden entender, no importa quién las esté leyendo, dejando a un lado lo de la comprensión del idioma en inglés. Eh, Usando el ejemplo de la Chinch otra vez. Hace tiempo hubo una nota que decía que se editó en Harper's sobre la apicultura hace como 20 años y era un ejemplo que usábamos. ¿Quién iba a saber que me iba a interesar leer 20,000 palabras sobre el tema de la apicultura? ¿Verdad? Pero era una nota buenísima, te fascinaba desde el principio. Eso tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Te sirven para eso también los videos? Si tienes un público global, y si tienen ustedes un público global, ustedes usan video porque ustedes dicen que le dan prioridad a los videos. ¿Eso te ayuda a fomentar esa audiencia global? Definitivamente, ¿verdad? Lo puedes usar para una nota noticiosa, para un video con texto, ¿verdad? Dice mucho, pero sí, eh, tener un video usa mucho. Pero volviendo a lo que decía, hay que decirlo con detalles, con pasión, en la manera correcta, en la plataforma correcta, definitivamente. Si tomas una nota, porque hacemos un ejercicio con esa tabla de las burbujas que les mostré, y hay algunas notas que te hacen pensar en todas y cada una de esas burbujas y pensar en cada uno de los públicos a los que vas a llegar con eso. Pero la nota en su núcleo sigue siendo la misma nota. ¿Verdad? Las 10 cosas más interesantes del libro de Comey, por ejemplo, pero necesitas exponerla en diferentes maneras en cada una de esas plataformas y en diferentes maneras. A ver, ¿más preguntas? Kara Camper, para un grupo de medios en Orlando. Mis preguntas para ustedes. ¿Hay alguna plática en CNN que tenga que ver con la falta de confianza que crece en Facebook en relación con tu marca? ¿Cuáles son estas conversaciones? Y esas personas, Chihuahua. ¿Cuáles son esas conversaciones? Estas conversaciones son desde el punto de vista más introspectivo. Facebook ha ido de una plataforma que es como una maravilla de tecnología y la interacción con el público tienen problemas, obviamente, y tenemos que estar muy al pendiente de esto. Facebook ha ido de... Siempre ha sido así. A veces con CNN y también yo creo, asumo que con Cox, donde tú trabajas. Es algo que sucedió antes en Facebook. Y no queremos entrar con contenido antes en Facebook, ¿no? Es nuestra elección. De eso hablamos y lo pensamos muy a fondo. Y también conocemos a muchas personas en Facebook. Doreen Mendoza, no voy a mencionar nombres, ¿no? Antes trabajaban en CNN y ahora trabajan en Facebook. Conoces a estas personas, no es la misma técnica, ¿no? Ya no vamos a hablar contigo. ¿Qué estamos haciendo mano a mano y cómo lo vas a componer? ¿Cómo te ayudamos para componerlo? Porque necesitamos que tú lo compongas porque nos va a beneficiar a nosotros y a nuestro público. Este alcance con ellos, en vez de darles la espalda, hay que comprometernos y resolver el problema porque sí nos impacta. Otro punto con Facebook y las otras plataformas es
Ay, qué desgracia para todo el mundo que pone todo su contenido en Facebook o en cualquier otra plataforma que ellos no pueden controlar y ser propietarios. Obviamente, eso es algo de lo que hablo en la tabla de burbujas. Eso es lo que nosotros controlamos y nos pertenece, las burbujas rojas. Hay que hacerlo propio lo más que se pueda y después nos vamos con los socios y los medios indicados, pero no poner nuestro contenido editorial en nuestro público en las manos de alguien. No voy a decir que no le importa, pero que su negocio principal no es el mismo que el nuestro. ¿Qué piensas de Snapchat? ¿Por qué decidieron no seguir con ellos? La verdad es que nos deshicimos de Snapchat porque era una de este tipo de sociedades. Qué bueno que lo hicimos. Tuvimos muchas actitudes porque a los periodistas ya se les enseñó a trabajar con imágenes de video, sonido, etcétera, etcétera. Estabas hablando de la experiencia. Y esa persona que estaba en Snapchat, esta persona que estaba encargada de Snapchat, ¿ya la corriste o qué hiciste? Porque sí, no. Por ejemplo, cuando tiramos a un lado a Snapchat, decidimos que al ver cómo íbamos en nuestra sociedad más adelante, teníamos muy buenas personas que estaban trabajando en esa plataforma y la pieza de ingresos no estaba funcionando como creíamos. Y dijimos, oye, vamos a quitar estas personas tan talentosas y las vamos a poner en otras áreas para pues tener un mejor resultado. A ver, perdón que no fue mi intención detener a la gente en hacer preguntas y respuestas. ¿Ya acabamos? Creo, estábamos hablando una con otra. Meredith, esto ha sido tan entretenido, pero a la vez muy informativo. Continúa haciendo esto. 9 razones por qué tenemos que darle seguimiento a su carrera. Muchas gracias.